qué interesante que la razón por la que Jehová dice, hey, mis pensamientos son más altos, es cuando habla del perdón y de la misericordia. Mi estimada y querida gente de YouTube, sean ustedes súper bienvenidos una vez más a su canal. Hoy vamos a estar hablando del libro de Isaías, de los capítulos 50 al 59. Vamos a analizar qué significa tener lengua de sabios y cómo podemos hacerlo. Vamos a aprender acerca de los caminos de Dios y vamos a aprender también de la necesidad que tenemos de Cristo en nuestras vidas y de otros muchos temas que espero que disfrutes muchísimo. Así que bienvenido a un episodio más de Tesoros en las Escrituras. Quiero anunciar que vamos a estar en vivo próximamente y es que ya se acerca la conferencia general, ya está octubre aquí a la puerta, ya está de nuevo aquí este momento, así que vamos a estar transmitiendo en vivo en este canal, vamos a estar transmitiendo nuestro como especial de conferencia general donde hablamos de lo que aprendimos, lo que nos gustó, lo que más nos llamó la atención, nuestras impresiones espirituales y también pues hay lugar para que ustedes nos compartan justamente eso. Vamos a estarlo haciendo el mismo domingo 2 de octubre, el mismo domingo de la conferencia general. Vamos a hacerlo en punto a las 7 p.m. de la Ciudad de México. Básicamente, igual como la conferencia, ves que tiene como pues 2 horas de conferencia, 2 horas de descanso, 2 horas de conferencia, así. Solo en cualquier país donde estés, solo son 2 horas de descanso después de la última sesión y entonces estamos ya transmitiendo aquí, ¿vale? Entonces, pues los esperamos. Va a ser algo padre y estamos emocionados, así que nos esperamos el domingo 2 en punto a las 7 p.m. en este canal. No, ya no tengo nada más que anunciar. Ok, vamos a empezar entonces con las cosas y el contenido de este día. Esta semana, mientras leía los comentarios de YouTube, llamó mi atención el siguiente comentario, que viene de Gaby y Moy Hernández. Supongo que es un matrimonio, Gaby y Moy. No creo que se llame Gaby y Moy. Entonces ellos comentan: te estoy escuchando respecto al tema de la quietud y la fuerza, que incluye tu experiencia en esa visita a la hermana mayor. Estoy de acuerdo con que del discipulado no se mide en reuniones o visitas solamente. Pero veo al presidente Nelson de 98 años haciendo mucho más de lo que a veces un Jas hace en su servicio al Señor. Él siempre está con una sonrisa, listo para aprovechar toda oportunidad para ministrar, y cuando lo veo servir con todo su corazón, entonces me veo a mí pensando en que es difícil o en que ya estoy cansado. Me acuerdo del profeta y no sé si exista pretexto para mí con mucho menos de la mitad de sus años para justificarme. El discipulado es una combinación de fuerza activa y pasiva. El gran desafío es aprender cómo manejar ambas. Me gusta muchísimo el comentario, ya sea de Gaby o de Moy, o tal vez de los dos, en este aspecto, porque claro, viene esta parte de reflexión, ¿no? A veces veo al presidente Nelson con esta devoción o este ánimo o esta energía que no le vas a ver, como dice aquí, a veces a un Jas no hace en su servicio al Señor. Y creo que es importante, o bueno, para mí es interesante la reflexión. Regularmente, conforme más avanzas en el llamamiento o cualquier asignación que tengas, más entiendes cómo hacerla mejor, y siento que también así es con la vida. Siento que las personas también más aptas para hacer muchas de las cosas son las personas que tienen la mayor experiencia, ¿no? Y que también han aprendido cómo hacerlo mejor y llevar a cabo la obra, etc. Y en este aspecto, el final del comentario me parece muy adecuado. El discipulado es una combinación de fuerza activa y pasiva. El gran desafío es aprender cómo manejar ambas. Creo que, por ejemplo, si pensamos en el presidente Nelson, el presidente Oaks, que son personas 100% dedicadas, claro que en ese punto se puede ver como ese balance más hacia ese lado en su vida, ¿no? Al final de cuentas, nuestro discipulado o nuestro crecimiento también depende muchísimo en diferentes etapas de nuestra vida, en el trabajo, en el estudio, como el Elder Uchtdorf lo decía en su discurso de conferencia general anterior. En diferentes etapas de nuestra vida vamos a tener diferente tiempo que dedicar. Creo que aquí la apelación a lo que hace Moy y Gaby tiene que ver con el cómo servir y no el cuánto tiempo tienes para servir. Entonces, creo que de ahí va esta parte de es una combinación de fuerza activa y pasiva, y lo importante es aprender el equilibrio entre esas dos. Porque, por ejemplo, cuando una vez hubo una reunión
con un 70, bueno, autoridad general, era presidente de área, iba a decir jefe de área, presidente del área de este país, y él nos comentaba que una vez le tocó ir en una gira, o sea, cuando el apóstol visita un país, la presidencia de área son los encargados de pues acompañarlos en su recorrido por el área, y entonces él decía que en esa ocasión el Elder Oaks había venido y él le habían asignado como compañero menor del Elder Oaks, así como los misioneros van compañero mayor y menor, también cuando los apóstoles o los 70 viajan, lo hacen en dos y hay un compañero mayor y menor. Entonces, este elder, este 70 de aquí del área, había sido asignado como compañero menor del Elder Oaks. Y él dice, yo aprendí mucho de sus rutinas, me llamó mucho la atención. Él era, bueno, esto me lo dijo, o bueno, yo lo escuché hace tal vez 5 o 6 años, no sé si siga siendo así, pero él me dijo en ese tiempo, el Elder Oaks tiene esta rutina en la que siempre duerme a las 10 de la noche, siempre despierta a las 5 de la mañana, toma una caminata de 1 hora con su esposa, regresa, desayuna, arranca su día. Eso sí, después de comer siempre toma una siesta de 1 hora, todos los días, siempre, 1 hora de siesta. Entonces, creo que es importante ver que este equilibrio entre acción o en fuerza activa y fuerza pasiva, y este equilibrio que debe tener simplemente un cuerpo no tan descansado no va a tener tanta energía como uno que hacía descansado, ¿no? Entonces, para mí es importante esto que menciona Gaby Moy, encontrar el equilibrio, manejar las dos, la parte que tiene que ser activa, la parte que tiene que ser pasiva, pasiva es la palabra que ocupa. Y de hecho, hoy vamos a estar hablando un poco de eso, de cómo encontramos como parte de ese equilibrio, en qué momento es bueno pues avanzar con determinación, en qué momento también es bueno tener paciencia, tranquilidad, y como el Elder Oaks, tomar una siesta de 1 hora en la tarde, está súper bien. Entonces, eso me gustó mucho el comentario, creo que refuerza mucho esta parte, ¿no? de la experiencia que tuve con esta hermana mayor y el discipulado quieto, ¿no? Entre comillas, ¿no? Muy bien, entonces vamos a aprender de las cosas que más me gustaron de estas secciones de Isaías 50 a Isaías 59. Como discípulos de Cristo, creo que una de las cosas que más nos encantaría, o uno de los dones que más nos encantaría tener, sería la capacidad de tener siempre las palabras adecuadas para las personas que nos rodean, en especial cuando esas personas están pasando por tiempos difíciles. Isaías 54 creo que da una clave de cómo hacer esto. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabra oportuna al cansado. Ok, ¿cómo podemos hablar palabra oportuna al cansado? A la persona cansada. Cuando nosotros pensamos en esta pregunta, creo que inmediatamente pensamos en Doctrina y Convenios, en Doctrina y Convenios 84:45, donde dice: ni os preocupéis tampoco de antemano por lo que habéis de decir, mas atesorad constantemente en vuestras mentes las palabras de vida, y os será dado, en la hora precisa, la porción que le será medida a cada hombre. Ahora, claro, esa es una escritura con promesa, con algo claro que nosotros tenemos que hacer. Sin embargo, también es importante saber que esa escritura estaría incompleta si no entendemos la otra mitad de la moneda. En este caso, tenemos que acabar de leer el versículo de Isaías. Isaías 54 dice: el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar oportuna palabra al cansado. Pero después de eso dice: despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Creo que estas son las dos caras de la moneda. Uno no puede hablar con lengua de sabios si primero no aprende a oír y a escuchar a su hermano como un sabio. En la página de la iglesia hay un artículo llamado Ver y escuchar a cada persona en particular. Utilizar los principios para escuchar de una manera eficaz. Este es un artículo de seminario que se publicó el 15 de febrero de 2018 y es un artículo específicamente para maestros enseñándoles cómo escuchar mejor, cómo el escuchar es una habilidad que tienen que desarrollar. En este caso queremos aprender qué es eso de desarrollar este oído de sabios, porque si es necesario tener este oído de sabios para poder tener lengua de sabios, queremos saber cómo desarrollar nuestro oído de sabios. Este artículo de la iglesia dice: los materiales de la iglesia nos invitan a cultivar la habilidad semejante a la de Cristo de percibir las necesidades, las fortalezas y el potencial divino de cada alumno. Escuchar de manera eficaz es una de las habilidades más importantes y más simples que podemos utilizar para lograr esta meta.
esto es interesante. ¿Queremos ser como sabios? Claro. ¿Y quién más sabio en nuestra perspectiva de personas que han andado por la tierra que Cristo? Él es nuestro ejemplo a seguir. Entonces, si queremos llegar a ser como los sabios, bueno, qué mejor ejemplo que Él. Y aquí dice este artículo que lo que debemos desarrollar es la habilidad que Cristo tenía de percibir las necesidades, las fortalezas y el potencial divino de cada uno de sus alumnos. Y nos dice después que una de las maneras más importantes y más simples, el paso más simple que tú puedes dar para llegar a aprender cómo hacía Cristo, para entender o percibir las necesidades, las fortalezas y el potencial de cada persona, el primer paso o el más simple paso y sencillo que puedes dar es escuchar de manera eficaz. El artículo continúa. Debido a que escuchar de manera eficaz es una habilidad importante para la enseñanza, cada uno de nosotros debe tomar un momento y evaluar qué también escucha a sus alumnos. Creo que cada uno de nosotros tenemos, y siempre creo que es parte de nuestro reto con el hombre natural de por vida, tenemos la tendencia a no escuchar. Y claro que, escuchamos, eso es cierto. Pero hay un problema en la manera en la que escuchamos, que creo que se relata muy bien en algo que contó el presidente Nelson en la Conferencia General de abril de 1991. Él tiene un discurso llamado Escuchad para aprender. Y en este discurso comparte el presidente Nelson lo siguiente. Los niños, por naturaleza, anhelan contar sus experiencias, las que varían entre la felicidad y la tristeza. Y el momento de escucharles es precisamente cuando ellos sientan la necesidad de hablar. Es la primera lección que tenemos que aprender en cuanto a cómo escuchar. No viene cuando nosotros querramos que la otra persona cuente las cosas o se abra con nosotros. Regularmente viene en el momento, o más bien viene siempre en el momento en el que ellos están listos y nosotros debemos estar atentos y preparados para cualquier momento que ese sea. ¿Tenemos interés en escucharles?, continúa el presidente Nelson. Si tratan de expresar su angustia, ¿podemos escuchar algo sorprendente sin entrar en un estado de shock? ¿Podemos escucharles sin interrumpir y sin hacer juicios repentinos que cierren la puerta al diálogo? ¿Podemos mantener abiertas esa puerta si les hacemos saber que confiamos en ellos y comprendemos lo que sienten? Me gusta mucho. El presidente Nelson plantea, uno, que debemos de estar preparados para escuchar a la persona en el momento que la persona ya sienta esa necesidad o esa apertura para hablar. Pero dos, que debemos de mantenernos abiertos sin hacer juicios repentinos que cierren la puerta al diálogo. El primer error cuando estamos escuchando es empezar esa escucha juzgando. Una de las maneras en las que podemos desarrollar nuestra habilidad de escuchar como sabios es justamente aprender a escuchar sin generar juicios o prejuicios. ¿Por qué es tan importante el oír? Bueno, porque si quieres tener esa lengua de sabios que va directamente a donde se necesita, tienes que aprender a escuchar primero. Eso es lo que justamente te va a guiar a lo que necesitas. Y por eso es importante escuchar. Hay un dicho popular que dice: no le pagas al plomero por golpear el tubo, sino por saber dónde golpear. Lo que te va a hacer un excelente maestro no es solo lo que tú puedas decir y hablar y la información que tengas en tu mente, sino que sepas qué información, qué doctrina, qué principio debería compartirse en este momento. No por golpear el tubo, sino por saber dónde y cómo hacerlo. El buen maestro sabe justo eso, no solo compartir información, sino qué información y de qué manera y en qué momento. Y eso se aprende cuando uno escucha a la persona. El problema con nuestra escucha muchas veces es lo que describió Mario Borghino en su libro El arte de hacer preguntas. El error que cometemos muchos de nosotros es que estamos escuchando para responder en lugar de escuchar para entender. Cuando nos centramos en comprender el alumno es básicamente entender cuál es el problema. Es centrarnos en eso, en entender dónde debería venir el golpe a la tubería para pronto. ¿Cuáles son esas palabras? ¿Cuáles son esas doctrinas? Y en muchas ocasiones también cuándo guardar silencio. Pero si no estamos escuchando para entender, sino para saber qué responder, empezamos con complicaciones.
La página de la iglesia tiene otro artículo que me gustó esta semana estudiar también, que se llama Escuchar cuidadosamente y con espíritu de oración, ayudar a otras personas a adquirir conocimiento espiritual. Este también es un artículo de Seminario Instituto, igual dirigido hacia los maestros, y está padre. El artículo está centrado en cómo ayudo a alguien a adquirir conocimiento espiritual. Cómo me vuelvo en un buen médico, cómo me vuelvo en un buen plomero, por así decirlo. Este artículo dice: escuche atentamente, observe y use discernimiento a fin de comprender. Eso me gusta. ¿Qué tenemos que hacer? Escuchar, observar, discernir, a fin de saber qué decir. No, todavía no. A fin de comprender. Esto va un paso más atrás. No estamos escuchando, discerniendo y observando para saber qué decir. Lo primero es para poder entender. Ahora, el artículo menciona tres cosas que es lo que debemos, menciona tres cosas en general que debemos buscar entender bien. Dice, escuche atentamente, observe y use discernimiento a fin de comprender, uno, la verdadera intención de las preguntas. ¿Qué hay detrás de la pregunta? ¿Cuál es realmente el punto al que quiere llegar el alumno? ¿Por qué estar haciendo esta pregunta? ¿Qué es lo que causa conflicto con el conocimiento que parece que tiene o que no comprende bien? Entender la intención de la pregunta nos dice no solo que la tubería se debe golpear, sino entender dónde debe golpearse. Recuerdo que en la misión pasamos un buen rato enseñando a un hermano por bastante tiempo. Bueno, no por bastante tiempo, era un miembro muy activo, pero recuerdo que yo en ese tiempo tenía un gran conflicto en entender cuál era la diferencia entre preguntas y necesidades de una persona. Y recuerdo que en esa ocasión, cuando estábamos en una reunión con el hermano, más bien en una visita, y recuerdo que en ese momento él se abrió con nosotros y nos contó que cuando su esposa falleció se sintió abandonado. Se sintió solo criando a su hijo y pues ahora volverse este padre que tenía que luchar básicamente solo. Y dentro de esas cosas habló de lo abandonado que se sintió por Dios. Al salir de la reunión, mi compañero me explicó que habíamos hecho un gran avance en esa sesión o en esa lección. Yo le dije, no entiendo cuál es. Me dijo, bueno, es que ahora ya no sabemos solo que el hermano tiene preguntas, ahora sabemos cuál es su necesidad. Él tiene tiempo que no siente el amor de Dios. Aprender a diferenciar las preguntas y la intención detrás de ellas o el porqué detrás de ellas nos ayuda a saber no solo que la tubería debe golpearse, sino saber exactamente dónde y cómo golpearla. El artículo de la iglesia continúa. Debemos entender o esforzarnos por comprender la verdadera intención de las preguntas, los sentimientos, que justamente está muy ligado a la experiencia que acabo de contarte, o tres, las creencias de los alumnos. Este punto me fascinó, porque regularmente como maestros asumimos que más bien mi trabajo es ayudarle a entender que esta es la creencia que tenemos como pueblo, la creencia que tenemos en la iglesia, estas las doctrinas. Pero es muy difícil llevar a una persona a un punto si no sabes en primer lugar en dónde se encuentra. Trata de darle indicaciones a alguien en la calle de cómo llegar a tu casa sin saber dónde está. Necesitas saber dónde está primero. Es lo que pasa. Oye, no encuentro tu casa. Bueno, dime qué ves alrededor. Necesito saber dónde estás. Esa es la lección que nos da este artículo aquí. Cuando hay preguntas, cuando hay dudas, cuando hay lo que sea, es importante entender la creencia de la persona, lo que piensa al respecto, saber dónde está para entonces tener mayor entendimiento de cómo llevarle hacia donde está buscando llegar. ¿Tiene sentido? De nuevo, no solo sabemos que hay un problema en la tubería y vamos a golpearla. No. Estamos tratando de entender dónde está el problema. ¿Cuál es el problema? Hablando de tubería, ¿no? ¿Cuál es la pregunta real? ¿Cuál es la razón por la que esta pregunta es tan importante para esta persona? ¿Por qué esta doctrina causa estos conflictos? Regularmente cuando una persona pregunta o comenta o habla, estamos viendo solo la punta del iceberg. Es importante estar abiertos a saber que hay más y que parte de eso es aprender a escuchar. Aprender a comprender o escuchar para comprender las intenciones de las preguntas, los sentimientos de las personas e incluso entender plenamente sus creencias. Eso nos habilita a saber cómo dirigirnos, cómo enseñar y qué enseñar. Si nosotros queremos convertirnos en buenos maestros, si queremos convertirnos en maestros como Cristo, si queremos tener lengua de sabios, primero tenemos que aprender a desarrollar un oído de sabios.
Un oído que está presto a escuchar no solo para responder, sino para entender. Un oído que escucha sin juzgar. Un oído que está lleno de amor por el prójimo. La enseñanza, para mí, creo que es una moneda de dos caras. Por un lado está lo que puedas decir, pero por el otro lado está el cómo puedas escuchar al otro. Una moneda no sirve si no te imaginas una moneda sin dos lados. No tiene sentido. Una moneda siempre tiene dos lados. Para mí la enseñanza es así. No puedes ser un excelente maestro si no eres una persona que escucha excelentemente. No puedes ser una persona con lengua de sabios si antes no te volviste una persona con un oído de sabios. Aprovechando que estamos en este tema, quiero compartir contigo algunos tips o cosas que he aprendido con el tiempo que ayudan a fomentar a la persona a hablar, a compartir y que nosotros podamos justamente escuchar más a la persona. Lo primero que, son 4 creo que tips que tengo por aquí que he aprendido en los años. El primero tiene que ver con preguntar. Pedid y recibiréis, dice la escritura, ¿no? Es muy difícil que una persona empiece a hablarnos de algo de lo que no le hemos mostrado interés y muchas veces puedes mostrar ese interés por medio de hacer una pregunta. Ahora, las preguntas no necesariamente tienen que ser súper específicas todo el tiempo. También pueden ser generales y las preguntas también dependerán de la confianza que tenemos con esa persona. Para poder hacer preguntas más profundas, también nuestra relación y nuestra confianza debe ser más profunda. La persona debe sentirse en la comodidad de no sentir pena, de no sentir vergüenza. ¿Y cómo hacemos eso? Regularmente en mi experiencia he visto que se hace quitando el sentimiento de ser juzgado. Cuando las personas aprenden que yo no estoy aquí para juzgar, sino para entender y escuchar, es cuando regularmente la pregunta aterriza mejor, incluso cuando llega a ser un poco profunda. Recuerdo momentos en los que abiertamente uno puede preguntar, oye, ¿por qué dejaste de ir a la iglesia? Cuando la pregunta sale desde el lado honesto y sincero de querer entender a la persona y no desde el lado de dime cuál es la excusa para decirte cómo simplemente es un pretexto. Cuando cambiamos eso y la persona entiende que estoy aquí para entender, entonces tiende a no sentirse justamente ni apenada, ni avergonzada, ni juzgada y está más dispuesta a compartir. La segunda cosa es que una vez que nosotros estamos escuchando el lenguaje corporal que nosotros tengamos hacia la persona es importante. Es un clásico, si tú me estás hablando y yo estoy viendo el teléfono, pues claro que vas a sentirte ignorado y es más probable que retengas más información, es decir, que no te sientas tan libre para seguir hablando y dar más detalles. En cambio, cuando tú tienes mi atención, sabrás que me interesa lo que tienes que decir y estarás dispuesto a compartir más porque sabes que es de mi interés lo que me estás diciendo. Una cosa importante en el lenguaje corporal o algo que he aprendido es justamente como la respuesta directa que se da cuando se está escuchando a una persona. Cosas como asentir está comprobado científicamente que hacen que una persona hable varias veces más de lo que haría si simplemente la miras de frente. Cuando tú asientes, la persona está recibiendo una confirmación visual de ti diciendo te estoy siguiendo, te estoy entendiendo, continúa hablando. En lugar de una cara seria que tiene que interpretar a ver qué rayo significa. El asentir, el mostrarnos abiertos y de frente y estar prestando nuestra atención a la persona va a aumentar las probabilidades de que la persona se sienta valorada, pero que aparte en ese sentimiento de valor quiera compartir más contigo. Otra cosa importante es aprender a respetar los silencios y a valorar los silencios. Entender que los silencios no siempre significan, bueno, ya puedes hablar, bueno, ya te toca decirme tu opinión, bueno, a ver, venga tu consejo. Muchas veces, cuando la persona guarda silencio, es también porque necesita procesar las cosas que quiere o tal vez no quiere decir, o tal vez está pensando cómo decirlas porque son más profundas. Tal vez estás llegando al punto donde la persona va a compartir justo lo que le ha dolido, justo lo que le ha lastimado o justo la cosa que está dentro de su corazón. Y cuando una persona guarda silencio, muchas veces al mantener tú ese silencio le dice a la persona, no tengo prisa. Tú toma el tiempo que necesites para procesar lo que sea que quieras decirme.
Y yo me he dado cuenta de eso. Muchas veces estando en reuniones, incluso en reuniones, es interesante que también esto en reuniones aplica. Muchas veces en reuniones cuando una persona plantea una propuesta o una idea y uno le dice, ok, eso es todo, regularmente hay más. Y es bien interesante ver eso. Cuando nosotros estamos escuchando a una persona, deja tú de lado una reunión, cuando estamos justamente, como dice el libro de Isaías, una persona que está cansada, una persona que está dolida o que está afligida, el mantener el silencio y estar bien con eso le da a la persona también el mensaje de que no estoy aquí para responder nada más, estoy aquí para escuchar y querer entender. Entonces, esa parte de respetar los silencios para que la persona sepa que puede continuar hablando son muy importantes porque regularmente siempre hay más. La persona suele profundizar más en su experiencia, en su entendimiento de las cosas, en sus sentimientos y abrirse más contigo, porque regularmente como personas cuando estamos contando algo, a veces no te vamos a contar todo porque no vamos a tener la confianza para hacerlo, pero si te cuento un poquito y estás receptivo, te voy a contar otro poquito. Y si te veo receptivo o receptiva, te voy a contar un poco más. Y vamos a ir viendo qué tanto nivel de interés tienes. Y eso es porque finalmente lo que te estamos contando es algo valioso para nosotros. Y no queremos que sea pisoteado. Y regularmente cuando nosotros tenemos el primer silencio y vamos y arrancamos con nuestra perspectiva, opinión o juicio, aplastamos o pisoteamos justamente esa confianza o ese siguiente nivel que la persona está esperando o al cual está esperando llegar con nosotros. No siempre es el caso, pero muchas veces sí lo es. Y regularmente cuando hay silencio, no es que la persona haya acabado. Si uno guarda el silencio también y le da a la persona el visto bueno de que, claro, estoy esperando si tienes más que decirme, casi siempre va a haber más. La última cosa que quiero compartirte, es importante entender que si bien estos tips que he aprendido o estas cosas que he visto durante mi vida son muy útiles, no siempre, o más bien no son simplemente una varita mágica. No es como que aplico esta y mágicamente las personas simplemente van a hablar más o van a confiar más en mí, etc. Son cosas que sí funcionan, pero también al final está en el albedrío de la persona. Recuerda que una de las mejores maneras para escuchar es que la persona quiera hablar. La persona para hablar debe sentirse cómoda, no presionada. Entonces, si ninguna de estas cosas llega a funcionarte, no te preocupes, tampoco es algo que dependa de ti. El tener un oído de sabio no quiere decir que todas las personas te cuentan todo o que las personas te tienen la confianza de hablarte siempre. Tener un oído de sabio más bien es estar listo y presto, estar preparado para ese momento, como dice el presidente Nelson, cuando las personas tengan que hablar. Así que no te preocupes, toma su tiempo. Recuerda siempre que la persona tiene más probabilidades de hablar y abrirse contigo cuando se siente cómoda que cuando se siente presionada a contarte algo que tal vez no está lista para hacer. Ahora pasamos a una de las escrituras más populares de la iglesia. No sé si también del mundo cristiano. Pero bueno, a ver. Isaías 55, 8 al 9 es una de las escrituras más conocidas en el mundo cristiano. Es donde dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esta escritura es muy ocupada cuando nosotros hablamos sobre los mandamientos, sobre el plan de Dios, sobre las dificultades que afrontamos y decimos, tranquilo, no podemos entenderlo porque sus caminos son más grandes que los nuestros. Sin embargo, aunque sí creo que puede dársele toda esa aplicación, creo que esa aplicación falla en entender el contexto original que tiene la escritura. Y ahí te va el porqué. Si tú lees el inicio de esta escritura, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Esa palabra del inicio, ¿por qué? Es una palabra que da pie a una explicación. No compré la fruta porque se hizo tarde. Entonces, si yo digo porque se hizo tarde, solamente
como que está incompleto. ¿Qué es lo que había antes? ¿Qué estoy explicando? ¿Por qué se hizo tarde? Bueno, ¿qué pasó porque se hizo tarde? No me has dicho, o sea, la sustancia del asunto. ¿Qué es lo que pasó porque se hizo tarde? Cuando nosotros leemos solo la escritura desde el versículo 8, hacemos eso con la escritura. La cortamos a la mitad y solo hablamos de la razón, pero no hablamos del punto. ¿Cuál era el punto que Jehová quería ilustrar? Que después explicó que ese punto era cierto porque sus caminos son mayores que los nuestros. Ese por qué es importante porque Jehová está justificando, explicando o dando las razones de algo. Y ese algo lo omitimos siempre cuando leemos la escritura desde ahí. Vamos a ir un versículo atrás para descubrir algo que a mí me fascinó esta semana aprender. Isaías 55:7. Deje el malvado su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, quien tendrá de él misericordia, y al Dios de nuestro Dios volveos, quien será amplio en perdonar. Porque mis caminos no son vuestros caminos, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Qué interesante que la razón por la que Jehová dice, hey, mis pensamientos son más altos, es cuando habla del perdón y de la misericordia. Jehová te dice, yo perdono y tengo amplia misericordia porque mis caminos no son como los de ustedes, humanos. Mis pensamientos no son como los de ustedes. Mis caminos y mis pensamientos son más elevados. Por eso perdono, por eso soy misericordioso. Y eso es una gran lección sobre el perdón. Porque el perdón es un acto elevado. Eso es lo que nos enseña la Escritura. Jehová perdona y es misericordioso porque sus caminos y sus pensamientos son más elevados. Entonces, tal vez si todavía no aprecio tanto la misericordia y el perdón, o tal vez me falta un poquito para extender, tal vez es porque mis pensamientos y mis caminos todavía no son tan elevados como los de Él. Ahora, ¿por qué el arrepentimiento? ¿Por qué el perdón sería un acto elevado? Bueno, creo que es un acto elevado porque requiere de caminos y pensamientos elevados, o en otras palabras, requiere de una perspectiva amplia y elevada. Hay un artículo en la página de la iglesia, más bien el mismo artículo que vimos justo hace unos instantes, que se llama Ver y escuchar a cada persona en particular, utilizar los principios de escuchar de manera eficaz, del 15 de febrero del 2018. Este artículo contiene como 4 puntos de mejorar nuestra manera de escuchar, pero uno de ellos creo que aplica mucho a la lección que estamos hablando aquí del perdón, de la misericordia y de por qué esto requeriría una visión más elevada. Quiero que pongas mucha atención a los ejemplos que va a poner el artículo, porque eso nos lleva a entender por qué Jehová explica de esta manera el perdón y el arrepentimiento, justificándolo con una perspectiva elevada. Este artículo, hablando a los maestros, dice: tenga cuidado de no hacer suposiciones ni de responder demasiado pronto al comentario o conducta de un alumno. Ten cuidado de no ir tan rápido, dice el artículo. Hacer una pausa antes de responder a un comentario o a una conducta puede parecer algo simple, pero puede hacer una gran diferencia en la manera en la que el resto de la interacción se desarrolle. Tome tiempo para reflexionar y considerar las posibles razones por las cuales el alumno puede estar actuando de cierta manera en lugar de llegar a conclusiones erróneas. Fíjate esto. Toma tiempo para considerar y reflexionar las posibles razones por las cuales el alumno esté actuando así, en lugar de llegar a una conclusión personal de tu propia suposición. No cierres tu perspectiva en lo que nada más crees que está pasando. Date tiempo de pensar y reflexionar otras opciones. Amplía tu panorama, eleva tu perspectiva. No asumas que sabes por qué la persona está actuando así. Hay más razones de las que tú puedes simplemente ver a primera vista, o de las que podrías suponer que hay a primera vista. El artículo continúa. Por ejemplo, imagínate que tienes un alumno en tu clase que continuamente está en el teléfono jugando y enviando mensajes de texto. Usted le ha pedido que deje el teléfono a un lado, pero él se niega. Tome un momento para pensar
en 3 razones posibles para su comportamiento. Y este es un ejercicio que creo que es muy valioso en tu vida y en la vida de todos. Toma tiempo, así como cuando hay estos, había un comercial, cuando yo era chiquito, había un comercial de como calmar el enojo y decía que siempre respiraras profundo y contaras hasta 10. Decía que cada vez que te enojaras hicieras eso. Entonces era como la fórmula mágica que como yo veía en la tele, en los comerciales, ¿no? Ni me acuerdo de qué comercial era, pero así era. Entonces tú tenías que y contar hasta 10 con calma. Y eso ayudaba mucho a controlar el enojo o incluso un berrinche que estuvieras haciendo. Recuerdo que de chiquito también lo llegaron a usar conmigo. Pero ahora estamos hablando del perdón y de asumir cosas que la otra persona está haciendo y el por qué las está haciendo, que sería justo lo contrario a tener oídos de sabio, donde no asumimos una intención, sino nos aseguramos de averiguar con calma, paciencia y amor la intención. Entonces aquí el artículo dice, hey, por lo menos, plantéate 3 posibilidades, por lo menos. Una razón, dice el artículo, puede ser que el alumno no tenga interés y que realmente no le importe la clase. Puede que esa sea la razón de su comportamiento. Ya llevamos una. Sin embargo, ¿cuáles podrían ser otras razones? ¿Sería posible que ese joven no lea muy bien y piense que si está en el teléfono y parece desinteresado, usted no le pedirá que lea? Y entonces, si estamos pensando en esta alternativa 2, aquí ya para el ejemplo, el artículo, pero yo lo voy a profundizar un poquito más. 1, no le interesa la clase, solo quiere irse, no quiere estar aquí, por eso está en su teléfono. 2, tal vez no lee muy bien y piensa que si yo lo veo con poco interés, no le voy a pedir que lea. Y eso todavía tiene un motivo más al fondo. Porque acuérdate, estamos buscando entender los sentimientos, las intenciones, las creencias de nuestro alumno. Si él no sabe leer y no quiere que lo ponga a leer frente al grupo, probablemente tiene que ver con que eso le avergonzaría. Y eso tal vez tenga que ver con una inseguridad muy, muy al fondo de él. Entonces, yo no asumo que es un grosero patán, ya por lo menos tantea una posibilidad donde en lugar de ser un grosero, es alguien que tiene una inseguridad y algo que en el fondo le duele. Ya estamos aprendiendo a oír con oídos de sabios. Ahora vamos con otro ejemplo que pone el artículo. Podría ser que tenga dudas respecto a su testimonio, y fíjate esta, y quiera algo que lo distraiga de tener que pensar acerca de las cosas sobre las cuales no está seguro. Esta es una increíble observación. Tal vez esta persona tiene problemas con su testimonio. Es que no es muy fuerte espiritualmente, como que no es muy activo. Espérate. Tal vez no sea simplemente que sea alguien espiritualmente, débil o lo que quieras poner ahí. Tal vez es alguien que se siente así y como no le gustaría sentirse así, prefiere no confrontar el asunto. Prefiere simplemente buscar una excusa para hablar de aquello de lo cual no está seguro. Porque no le hace sentir cómodo. El no estar seguro. El no tener un testimonio como los demás, tal vez. Y entonces pasamos de la etapa de, es un joven grosero que no quiere escucharme y me falta el respeto, a decir, puede ser alguien que justamente necesite de mi amor, de mi ayuda y de mis oídos sabios. No de aquellos que juzgan. El artículo dice, cuidado con irte con una interpretación errónea, que tú solo digas, esta es la razón y se acabó, y solo tengas esa perspectiva cerrada. ¿Qué es lo que hace Jehová? ¿Por qué es que puede ser tan misericordioso y perdonar? Porque Él tiene una perspectiva amplia, porque mis caminos no son como tus caminos, ni mis pensamientos como los tuyos, porque cuando tú asumes cerradamente, yo aplico la caridad y no pienso el mal. Mis caminos no son como los tuyos, por eso yo soy misericordioso y amoroso. Por eso puedo ofrecer perdón. Ampliamente, dice la Escritura.
Y el artículo nos está ayudando a desarrollar eso. Necesitamos, por lo menos, cuando tú te topes en la vida, y eso es muy útil, cuando tú te topes en la vida con una situación en la que sientas que alguien te está ofendiendo o alguien te está faltando el respeto, haz este ejercicio. Plantéate mínimo tres probabilidades por las cuales esto esté pasando así, por las cuales esta persona esté actuando de la manera en la que está actuando. Una puede ser: es un patán, es un grosero. Ok, una, pero procura otras dos en las que las posibilidades y las razones sean diferentes. Te sorprenderá cómo el ampliar tu perspectiva, elevar tus caminos y tus pensamientos te ayuda a extender mayor misericordia y a perdonar ampliamente. Porque por eso Jehová perdona ampliamente. Porque mis caminos no son como tus caminos, ni mis pensamientos como tus pensamientos. El artículo continúa. ¿De qué manera el pensar acerca de varias posibilidades para el comportamiento de este joven, en lugar de simplemente asumir que está desinteresado, cambiaría la forma en la que usted le hable o le responda? Fíjate, desde el momento en que yo ya tengo por lo menos tres opciones, digo, ok, puede ser un patán desinteresado que me está faltando el respeto, pero cuando yo agrego las otras dos posibilidades en mi mente, en mi corazón, cuando me abro y amplío mi perspectiva ya en mi mente y corazón, ¿cómo afecta eso el trato que yo tengo hacia la persona? Esté dispuesto a tomar tiempo para reflexionar sobre la razón por la cual sus estudiantes pueden estar actuando de maneras específicas antes de reaccionar. Antes de que reacciones, antes de que tal vez no apliques misericordia ni perdón, toma el tiempo de pensar en tres posibilidades. Eso desarrollará la capacidad que tengas para oír con oídos de sabio y por ende hablar con lengua de sabio. Si bien en nuestro estado mortal no podemos ver el corazón de la persona, solo podemos ver lo que está frente a nuestros ojos, no somos Jehová. Si bien es cierto que no podemos saber a ciencia cierta ahorita e inmediatamente la razón por la que la persona actúe de esa manera, sí podemos trabajar para abrir nuestra perspectiva, para ampliar nuestra visión, para elevar nuestros caminos y elevar nuestros pensamientos a solo estar encerrados en una manera de ver las cosas. Podemos crecer y ampliar. Nuestra meta es llegar a ser como Dios. Para llegar a ser como Dios tendremos que tener misericordia y tenemos que ser amplios en perdonar, como la Escritura dice que Jehová es. Y para eso tenemos que llegar ¿a qué? A elevar nuestros caminos y elevar nuestros pensamientos. El perdón y la misericordia son actos elevados. Y si nosotros queremos llegar a ese punto, tenemos que entrenar a nuestra mente y a nuestro corazón a no quedarse solo con una manera de ver las cosas, a saber que hay múltiples razones por las que puede estar pasando las cosas como están pasando y entrenarnos para no asumir que tengamos la razón siempre. Dicen que un sabio es aquel que está dispuesto a cambiar de opinión. Bueno, un sabio y alguien que tiene oídos como sabios, alguien que sabe que su punto de vista puede estar errado y está dispuesto a ampliarlo, a elevar sus caminos y a elevar sus pensamientos. Si queremos llegar a ser como el Salvador, si queremos llegar a ser jueces justos, personas sabias, si queremos llegar a ser como nuestro Padre Celestial en ese aspecto, si queremos ser misericordiosos y perdonar ampliamente, tenemos que entrenar nuestra mente y nuestro corazón para elevar nuestros caminos, elevar nuestros pensamientos y ampliar nuestras perspectivas. Casi se cae la hoja. ¿Por qué como cristianos creemos que necesitamos a Cristo en nuestra vida?
Creo que el libro de Isaías responde perfectamente a esta pregunta. Isaías 59 del 1 al 2 dice: He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de nosotros para oírnos. ¿Qué es lo que dice esta escritura que ocurre cuando nosotros pecamos o caemos en iniquidades? La escritura dice que hay ciertas cosas que aparecen entre nosotros y Dios. La primera que menciona es: hay una separación entre Dios y el hombre debido a las iniquidades del hombre. Nota que no dice Dios se separa del hombre debido a su iniquidad. Más bien dice que llega a existir una separación entre Dios y el hombre debido a la iniquidad. También, en el siguiente punto, dice que llega a ocultarse el rostro de Jehová debido a nuestros pecados. Ahora, nota de nuevo, no dice que Dios oculta su rostro debido a nuestros pecados como si fuera por vergüenza o enojo. Dice más bien que nuestros pecados hacen que se oculte. Esto es una voz pasiva, no dice nuestros pecados hacen que la cabeza o el rostro de Dios se oculte de nosotros o que Dios oculte su rostro de nosotros. Dice los pecados hacen que se oculte. De alguna manera se crea esta barrera, esta separación, esta cosa en medio que nos divide de estar en conexión y comunión con Dios. Creo que si bien es cierto que tal vez no estoy de acuerdo con la parte de que no puede oírnos en ese momento, todo lo demás es muy, muy, muy acertado para entender por qué como cristianos creemos que necesitamos a Cristo en nuestra vida. Te quiero contar algo que yo aprendí con el transcurso del tiempo, tratando o esforzándome por ayudar a gente a acercarse a Cristo. Una vez, dos misioneros me contaban que ellos estaban enseñando a una mujer y esta mujer les dijo que si bien ellos le estaban invitando a acercarse a Dios y todo eso, ella les decía, bueno, yo puedo orar con Dios, ¿no? O Dios ya no me escucha porque yo no estoy o bautizada o haciendo todos estos convenios y mandamientos que ustedes están enseñándome. Yo creo que Dios me escucha. Y ellos me decían, ¿cómo puedo enseñarle como lo que el pecado hace por su vida? Y entonces yo les decía a los misioneros, esta persona tiene mucha razón. Cuando nosotros pecamos, cuando nosotros estamos en iniquidad o no vivimos la vida como Dios nos enseña a vivirla, no significa que Dios nos deje de amar. No significa que Dios nos deje de escuchar. Creo que como Padre amoroso, Él siempre te va a escuchar y siempre te va a amar. Ahora, la diferencia es que aunque siempre te puede escuchar y siempre te va a amar, eso no implica que siempre lo vayas a sentir tan cerca. Y le dije a los misioneros, vamos a poner un ejemplo. Si nosotros, supongamos que tengo una hija, ¿no? Y les dije, si esta persona tiene una hija o tiene una mamá, pregúntele por la persona que más quiera y con la que más le encante hablar. Y le digas, este es el ejemplo. Supón que tú como madre o tú como hijo o pensando en la persona que tú quieras más, esta otra persona te dice, o más bien tú tienes que irte del país. Tienes que ir a otro país, a trabajar, a estudiar, lo que sea. Tu familiar, tu ser querido, tu mamá, tu hijo, como sea, te va a amar. Y de hecho con la tecnología actualmente se cumple la idea de que también te puedes comunicar con él o ella. Te puede escuchar, puedes tener una llamada, puedes tener una videollamada, lo que quieras. Pero aún así están lejos. Y no es lo mismo. Y tú lo sabes. Entonces es cierto, por más que estés lejos de Dios, Él te va a amar y siempre está abierto a escucharte. Pero eso no significa que estén cerca. No significa que su relación también esté en los mejores términos siempre. Y entonces les dije a los misioneros, pregúntenle si es lo mismo. Pregúntenle si en la relación con su mamá o con su hija o con quien sea que esta persona, en este ejemplo, estaría lejos de esta persona, si sería lo mismo poder hablar y saber que lo ama o la ama, o poder estar cerca de la persona, poder abrazarla, estar presencialmente con ella. No es lo mismo.
Entonces les dije a estos misioneros, cuando nosotros pecamos, y me hubiera encantado en la misión conocer esta escritura, no la conocía, la hubiera ocupado mucho. Pero lo que pasa cuando nosotros cometemos iniquidades o pecados, no es que Dios deje de amarnos, no es que Dios ya no pueda escucharnos. Tú siempre puedes arrodillarte y Dios va a estar ahí, te va a escuchar. Siempre. Por eso digo que no siempre como coincido en esta parte de lo que dice al final la escritura de Isaías. Pero lo que sucede, a pesar de que nos sigue amando siempre y siempre puede escucharnos, es que no estamos cerca. Nuestras iniquidades, nuestros pecados crean una separación natural entre nosotros y Dios. Nos mudamos a otro país. Si tú quieres tener una relación cercana a Dios, tienes que regresar al país del que saliste. Y eso es lo que Cristo tiene el poder para hacer por nosotros. Es ahí donde entra esta necesidad de Cristo, sus ordenanzas, sus convenios, sus promesas. El poder de su expiación. ¿Dios siempre va a amarnos? Sí. ¿Siempre podremos orar a Él? Sí. Y hasta cierto punto en esa oración lo sentirás cerca. Sí. Pero hay una distancia que el pecado y la iniquidad han creado y que solo por medio de Cristo puedes borrar. Esta es la razón principal por la que como cristianos creemos que necesitamos a Cristo. Si una persona pensara a veces en el hecho de la muerte te da miedo no saber qué hay más allá y tal vez recurres a Cristo para decir, es que Cristo me puede hacer volver a vivir, va a haber la resurrección, pero la verdad es que la resurrección es para todos. Independientemente de si seguiste a Cristo o no. Si lo respetabas y lo amabas o lo despreciabas y no te importaba. Para todos es la resurrección, así que realmente no estamos aquí buscando a Cristo porque podamos volver a vivir después de esta vida y tener nuestro cuerpo otra vez y seguir vivos porque la muerte nos asuste. No, tiene que ver con la distancia que hay entre Dios y yo. Tiene que ver con la relación que tenemos. Tiene que ver con que esta separación nos mantiene lejos. Podemos hablar, claro. Podemos saber que nos amamos, sí, pero estamos lejos. Y eso se siente. Entonces, cuando tomamos la decisión de seguir al Salvador, aceptamos su evangelio, ejercemos fe, nos arrepentimos, tomamos convenios, esa distancia se acorta. Y eso también se siente. No buscamos a Cristo porque puede asegurarnos que después de morir volvemos a vivir. Buscamos a Cristo para vivir mejor. Buscamos a Cristo para borrar nuestro pasado y construir mejor nuestro futuro. Hablando del pecado, hay una cosa que me pareció fascinante esta semana de aprender, que creo que profundiza algo que estábamos aprendiendo la semana pasada, así que me gustó mucho que como se fuera profundizando más el estudio de un tema con esta siguiente semana. Isaías 57, 17 al 18 dice lo siguiente: a causa de la iniquidad de su codicia me enojé y le herí. Escondí mi rostro y me indigné. Y él, rebelde, se desvió por el camino de su corazón. He visto sus caminos, pero le sanaré. Le pastorearé y le confortaré, a él y a los que con él lloran. Aquí no solo vemos la disposición de Jehová para acobijarnos, arroparnos y abrazarnos. Cuando nosotros, como el hijo pródigo, decidamos regresar a Él, cuando querramos acortar la distancia que hay entre nuestro Padre Celestial y nosotros. También vemos algo bien interesante en cuanto a sus pensamientos y sus caminos y cómo son más elevados que los nuestros.
quiero que notes que él no habla de alguien que ha sido débil. Él habla de alguien que ha sido rebelde. Dice, el rebelde se desvió por el camino de su corazón. Pero fíjate qué interesante es el versículo 18 cuando dice, he visto sus caminos, pero le sanaré. Jehová no habla del rebelde como alguien que se tenga que arreglar. Habla del rebelde como alguien que tiene que sanar. Y esto nos recuerda lo que hemos estado aprendiendo de tener oídos de sabios. Aprender la intención detrás de las cosas, aprender el sentimiento detrás de las cosas, no asumir que la persona simplemente es un grosero o un rebelde, sino que hay cosas que tienen que sanar. Y no solo hablo de enfermedades o ver tal vez como la rebelión como una enfermedad, también hablo de dolores y de heridas. El Señor tiene caminos más altos y pensamientos más altos, y el ver la rebeldía no como algo que se tenga que quitar, sino algo que se deba sanar, es parte de su perspectiva más elevada. En este mismo artículo de la Iglesia que hemos estado referenciando, porque me gustó mucho el artículo de la Iglesia esta semana, ver y escuchar a cada persona en particular, utilizar los principios de escuchar de manera eficaz. En la página de la Iglesia es un artículo de seminario publicado el 15 de febrero del 2018. En este artículo dice, sea presto para observar y discernir. La mayoría de las razones de un comportamiento inapropiado y la necesidad de disciplina surgen de necesidades que no se han resuelto. La mayoría de las razones de un comportamiento inapropiado y la necesidad que alguien tenga de disciplina o corrección surgen de necesidades que no se han resuelto. Regularmente es así. El comportamiento inapropiado o las cosas que necesitan disciplina o corrección regularmente vienen o están ahí porque en el fondo del iceberg hay necesidades que no se han cubierto o que no se han resuelto o que no han sanado. ¿Recuerdas la experiencia que te hablé hace ratito del hermano que visitamos y que estaba inactivo y que llevaba mucho tiempo y a nosotros nos parecía raro? Era como una persona que nos parecía muy interesante porque esta persona decía, yo quiero criar a mi hijo bien, yo quiero que esté cerca de Dios, etc. Pero de alguna manera él no tomaba los pasos para asegurarse de que su hijo estuviera cerca de Dios. No tenía sentido para nosotros. Bueno, es que estábamos viendo la punta del iceberg. No entendíamos que más al fondo había una herida que no había sanado. La muerte de su esposa, el sentirse abandonado incluso por Dios, dejó una herida muy profunda en su ser. La mayoría de acciones inapropiadas o cosas que requieren corrección tienen que ver más al fondo con necesidades que no han sido resueltas o sanadas. Y cuando nosotros aprendemos eso, estamos elevando nuestros caminos y elevando nuestros pensamientos, ampliando nuestras perspectivas, desarrollando oídos de sabios. Me encanta la visión que Dios nos muestra aquí. No es un rebelde del cual, híjole, lo quiero castigar. No, es un rebelde al que quiero sanar. Eso nos enseña mucho en cuanto a nuestro trato con los demás, pero también de nuestro trato con nosotros mismos. ¿Cuántas veces nos hemos sentido terribles por lo rebeldes que somos? Jehová no nos ve como material que debería desecharse en ese aspecto de nuestras vidas. Nos ve como hijos suyos que tienen que sanar en ese aspecto de sus vidas. Y cuando nosotros nos empezamos a ver a nosotros y a nuestras propias rebeldías de esa manera, tenemos más posibilidades de sentir el amor de Dios. No estamos ocultándonos, negándonos, estamos aceptando, estamos abrazando, estamos acortando la relación, más bien la distancia. Estamos llegando más cerca de Dios.
Creo que pensando en la perspectiva que Dios tiene de las rebeldías como algo, como la persona rebelde más bien como alguien que debe sanar, me hace pensar en la cuestión médica. El doctor ve como parte de su trabajo el sanar personas. Creo que Jehová así lo ve. Desde nuestras heridas hasta nuestras rebeldías y todo. Creo que Él es el médico que sabe que ese es su trabajo y que le encanta. Y creo también que me da una perspectiva a mí mismo, como dice Isaías 53, a ver si no me equivoco, todos nos desviamos, todos fuimos por nuestro propio camino y Jehová nos llevó, nos salvó. Él es el médico que está ahí para salvar a su pueblo y sanar a su gente. Y al pensar en el ejemplo del doctor, también me doy cuenta de algo muy interesante. Todos nos enfermamos de vez en cuando. Hasta la persona más sana de vez en cuando tendrá un resfriado. Así es nuestra vida espiritual. Hasta las personas más sanas se enferman. Pero Jehová, a todo rebelde, desea sanar. Él no ve nuestra rebeldía solo como un germen que se puede expandir hacia todos los demás. Él lo ve como un momento en nuestras vidas y una herida que Él puede ayudarnos a sanar. Y si se lo permitimos, Él puede ser nuestro mejor médico. El capítulo 58 de Isaías es bien conocido por enseñar acerca del ayuno y ser como este capítulo increíble sobre profundizar en nuestro entendimiento del ayuno, ampliar nuestra visión sobre lo que el ayuno significa. Y esta semana para mí fue eso, cambió mi visión de lo que entendía de la Escritura. Isaías 58, 6 al 7 dice: ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de la maldad, soltar las cargas de la opresión y dejar libres a los quebrantados y romper todo yugo? No consiste en que compartas tu pan con el hambriento y con los pobres errantes, y a los pobres errantes alojes en tu casa, en que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas del que es tu propia carne. Cuando nosotros leemos esta escritura o la citamos en nuestras clases, en nuestras reuniones, en nuestros discursos, regularmente la tomamos para expresar que el ayuno tiene que ver con liberar, elevar, salvar y ayudar al pobre y al necesitado. Y regularmente nuestra interpretación se mueve a decir, esto es lo que hacemos con las ofrendas de ayuno. A esto se está refiriendo. El ayuno que yo escogí no es solo pasar hambre, es ayudar a una persona necesitada. Y si bien es cierto, creo que hay una interpretación también un poco más profunda de la cual no nos damos cuenta porque sacamos del contexto a la escritura. Si nosotros vamos retrocediendo un poquito en la escritura, vamos aprendiendo más y más de la lección que el Señor le estaba dando al pueblo de Israel en ese momento. Vamos un versículo atrás, Isaías 58:5 dice: ¿Es este el ayuno que yo escogí? Un día en el que el hombre aflija su alma, en el que encorve su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable de Jehová? Agradable a Jehová, perdón. Esta es la primera lección que ya veníamos hablando, ¿no? Justo en esta parte. No se trata solo de pasar hambre. El ayuno no es solo esta parte difícil y de afligirnos, tiene también que ver con ayudar al otro. Entonces el ayuno no está completo y no es el ayuno de Jehová si solo es pasar hambre, es ayudar al pobre y al necesitado. Va de la mano, es una misma acción. Tomas el pan que iba a entrar en tu boca y lo pones en la boca del que tiene hambre. Ok, pero esas no son todas las lecciones. Si nosotros vamos a un versículo más atrás, encontramos más lecciones. Isaías 58:4. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño de iniquidad. No ayunéis como lo hacéis hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto.
He aquí que ayunáis para contiendas y debates, para herir con puño de iniquidad. Ayunas para ganar cosas, o bueno, pensando en debates y contiendas, ayunas porque quieres ganarle a alguien más y quieres de mi fuerza para hacerlo. No ayunes así. Creo que esta parte nos deja ver los deseos personales y egoístas que Israel ponía en sus ayunos. Es lo que yo quiero, ganar. Dámelo, Jehová, ¿qué quieres? ¿Que pase hambre? Ok, pasó hambre, no hay problema. No, ese no es el ayuno que yo escogí. No ayunes así. El ayuno no tiene que ver con tus intereses personales. Tiene que ver con que justamente con librar a los quebrantados y romper con todo yugo. Ahora, hay ocasiones en las que, claro, te pones, no quiero decir esta palabra, es la única que viene a mi mente, lo siento, te pones un poquito egoísta en el sentido de que, bueno, me toca a mí porque justamente yo soy el quebrantado y el que tiene el yugo y está totalmente bien. Pero el ayuno, cuidado con que sea esta parte de quiero ganar contiendas, quiero ganar estos debates, necesito ayunar. Y sabes, no necesariamente va a tener la forma de debate o de contienda como pelea. Tal vez son cosas personales que deseamos necesariamente, pero hey, el ayuno es para librar al oprimido. Si no estás siendo oprimido en este momento, está bien que tengas estos deseos personales, pero solo recuerda que el ayuno en sí viene enfocado para librar al necesitado. Y si en ocasiones tú eres ese necesitado, adelante. Pero recuerda que no es el ayuno para ganar contiendas y debates. No es eso. Vamos un versículo atrás y aprendemos todavía más a profundidad la lección que le estaba dando Jehová a Israel. Isaías 58:3. Dicen las personas que reclaman, dice Jehová: ¿por qué ayunamos y no hiciste caso, Jehová? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Jehová responde: he aquí, en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a vuestros trabajadores. Aquí nos aclara muchísimo el punto que íbamos a ver en el versículo siguiente, en el versículo 3. Aquí dice, ayunáis buscando vuestro propio gusto. ¿Quieres saber por qué humillas tu alma y no hago caso? ¿O por qué ayunas y yo no me doy por entendido? Porque estás ayunando buscando tu propio gusto. El ayuno que yo creé no era con el objetivo de que tú tuvieras lo que quisieras. Era para ayudar al oprimido. En ocasiones, si eres tú, de nuevo repito, pues adelante. Pero el enfoque del ayuno era ayudar al oprimido, liberar de todo yugo. Ahora, la última parte del versículo me parece muy, muy interesante. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a vuestros trabajadores. Oprimís a vuestros trabajadores. Qué interesante. El Señor estaba exponiendo aquí un punto en el que Israel estaba actuando de manera hipócrita, inconsistente, sin sentido. Estoy ayunando y el ayuno que Dios quiere es el que libera al oprimido, pero mientras ayuno, yo oprimo a mis trabajadores. Es totalmente opuesto al ayuno que Jehová escogió. Porque recuerda el versículo 6, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de la maldad, soltar las cargas de la opresión, dejar libres a los quebrantados, romper todo yugo? ¿No es ese el ayuno que yo escogí? Entonces no tiene sentido que tú vengas y ayunes mientras estás oprimiendo a tu trabajador, a tu hermano. El ayuno es para librar al oprimido y tú eres un opresor. Y entonces me hizo pensar en lo que Jehová quería que el ayuno significara, por lo menos en específico, a estas personas en esta situación. El ayuno era un acto de introspección. ¿Oprimo de alguna manera a mi prójimo? Era la pregunta que Israel debía de hacerse al momento que ayunaba para liberar al oprimido. Antes de querer ir a liberar al oprimido, tengo que preguntarme si yo soy en cierto sentido el opresor. Antes de quitar la paja en el ojo de mi hermano, tengo que verificar si yo tengo una viga.
El ayuno era entonces, o Jehová quería que fuera en este sentido, o esa es mi interpretación, si lo quieres decir así, Jehová quería que fuera un ejercicio de introspección. No solo estoy ayudando, ayunando y dando mi ofrenda para que alguien sea librado de la opresión. De alguna manera yo oprimo a alguien. El ayuno que escogió es desatar las ligaduras de la maldad. De alguna manera ato en maldad a alguien. Jehová quería soltar las ligaduras de la opresión con el ayuno. De alguna manera yo ato con ligaduras de opresión a alguien. Quiero dejar libre a los quebrantados. ¿De alguna manera mantengo cautivo a alguien quebrantado? El ayuno era para romper todo yugo. De alguna manera yo impongo o formo parte de un yugo para mi hermano. La reflexión que creo que quería Jehová que Israel tuviera era darse cuenta, estoy pidiendo a mi gusto, estoy pidiendo que gane en la contienda, estoy pidiendo ser triunfador y en ese triunfo tal vez mi libertad, pero le doy eso a otra persona que lo necesita. Estoy tal vez pidiéndole a Jehová que me dé lo que yo no estoy dispuesto a darle a otras personas. Y tal vez en este sentido volvemos a los temas que hemos aprendido en estos capítulos de Isaías. El Señor perdona y tiene misericordia. ¿Estoy tal vez pidiendo perdón y misericordia para mí cuando no estoy dispuesto a dársela a los demás? ¿Estoy pidiendo fortaleza cuando no estoy dispuesto a fortalecer a los demás? ¿Estoy pidiendo sostén? ¿Estoy pidiendo sabiduría cuando no estoy dispuesta a fomentarla o a darla o a compartirla con los demás? El ayuno parecía ser esta invitación a liberar al cautivo y ayudar al pobre, empezando por la cautividad y la pobreza que yo puedo causar en otros. Este es el ayuno que yo escogí, liberar al oprimido. Y no puedes tú ser un opresor mientras ayunas por esto. La reflexión final que me da a mí es no debo, o más bien debo de ser prudente para que antes de quitar la paja del ojo de mi hermano, reconozca y trabaje en mi viga. Y preguntarme si lo que pido para mí, en mi necesidad, estoy dispuesto a darlo para otros en su necesidad. Llegamos al final, mi versículo de poder. Y he sentido como que tengo un pelo por aquí todo este tiempo. Bueno. Cuando hemos aprendido acerca del pecado, de nuestros errores, de cómo nuestros errores crean distancia entre nosotros y Dios, y cómo el no arrepentirnos puede simplemente hacer que esta distancia permanezca o incluso sea agrande. Quiero acabar enfatizando que el amor de Dios no se aparta de nosotros. Isaías 54:10 es una escritura maravillosa. Porque los montes se moverán y los collados serán quitados, mas no se quitará de ti mi bondad, ni el convenio de mi paz se romperá. Dice Jehová, el que tiene misericordia de ti.
en estos pensamientos más elevados, en estos caminos más elevados, Jehová nos dice, debido a esto, a que por mis caminos elevados puedo tener misericordia, quiero que entiendas que por más que pasen los montes y se muevan y los collados sean quitados, mi bondad no se aparte de ti. Y mi convenio de paz no se rompe. Pero hay ocasiones en las que sentimos que hay como un pabellón que cubre a Dios. Incluso cuando nosotros estamos actuando bien. Y cuando estamos actuando mal también. En cualquiera de esas situaciones puede sentirse ese pabellón, esta distancia o simplemente algo que parece que no podemos sentirnos cerca de Dios, conectados con Dios, amados por Dios. Y parece que el convenio de paz simplemente no tiene un efecto de paz. ¿Por qué podría ser que en ciertas situaciones, si Dios dice que su bondad no se aparta de nosotros, por qué podríamos sentir que la bondad y el amor de Dios no está presente en nuestras vidas? Si bien es cierto que hay muchas razones, o puede haber varias, voy a abordar algunas que creo que son importantes de tener presentes en nuestra vida. Uno de los ejemplos de cómo podemos no sentir el amor de Dios cuando Dios dice que siempre estará ahí, viene en un libro llamado Marion G. Romney, Su vida y su fe. Es un libro escrito por F. Burton Howard, un libro de 1988. En la página 144, Burton Howard comenta lo siguiente sobre el presidente Romney, quien fue miembro de la primera presidencia. Con humor, el presidente Romney expresaba de muchas formas el amor por su esposa Aida. Le encantaba hablar del hecho de que ella se estaba quedando sorda, sin poder oír, y él solía contar la siguiente anécdota. Una vez fui a ver al doctor para hablarle del problema. Me preguntó si sabía cuán severa era la sordera de ella, y le dije que no sabía. Entonces me pidió que regresara a casa y fuera a la habitación más distante de la casa y que desde ahí le dijera a mi esposa algo en un tono de voz que una persona normal pudiera escuchar. Si ella no respondía, entonces yo debía acercarme poco a poco, haciéndole simplemente una pregunta hasta que tuviera la certeza de que ella me había oído. ¿Qué iba a hacer el presidente Romney? Te vas lo más lejos que puedas en la casa, le preguntas algo y si no responde, te acercas un poquito y le vuelves a preguntar. Y si no responde, te acercas otro poquito y le vuelves a preguntar hasta que ya veas que te responde y entonces tú ya sabes, ok, su sordera más o menos está por este nivel de profundidad o de severidad, ¿no? Siguiendo las instrucciones del doctor, le hablé a Aida desde una habitación, estando ella en la cocina, pero no me respondió. Me acerqué un poco más y por segunda vez pregunté, pero nada. Así que me situé en la puerta de la cocina y por tercera vez le pregunté, Aida, ¿me puedes escuchar? Ella respondió, Marion, ¿qué pasa? Ya te contesté 3 veces y tú no me respondes. En ocasiones la respuesta de Dios y su amor estarán ahí, pero los sordos seremos nosotros. En ocasiones creeremos es que Dios no me escucha, pero los que no estamos escuchando a Dios somos nosotros. Y a veces nos pasará como el hermano Marion y diremos es que mi esposa se está quedando sorda. Pero conforme avancemos en la experiencia y en nuestro entendimiento de Dios y su obra y su manera de proceder, nos daremos cuenta que más bien nosotros éramos los sordos, que Dios siempre estaba ahí, que Dios siempre estuvo ahí, que siempre estará, pero que de alguna manera no podíamos escuchar su amor. J. Reuben Clark Jr., en un artículo de la Improvement Era en noviembre de 1984, llamado No un profeta sin un oído, dijo lo siguiente. No nos hace falta un profeta. Lo que nos hace falta es un oído para escucharle. Creo que si comparamos esto a nuestra lección actual es perfectamente aplicable. Creo que no falta amor de Dios.
Creo que no nos falta bondad de Dios. Nos falta un corazón y mente receptivos a ese amor y esa bondad. En la conferencia general que acaba de pasar de abril del 2022, el elder Dale G. Renlund compartió un discurso llamado Su naturaleza divina y destino eterno, en el que aclaró un punto muy importante para este tema. De igual manera, los comportamientos que nos distancian del Espíritu Santo, incluso el pecado, hacen que nos resulte difícil percibir el amor que Dios siente para nosotros, o por nosotros, perdón. Qué interesante. Entonces, no es que el pecado haga que Dios nos ame menos, es que nos hace menos sensibles y capaces de percibir el amor que sí está ahí. Nos vuelve más sordos, de cierta manera. Tal vez, al estar en pecado, perdemos nuestra perspectiva. Hacemos hacia abajo nuestros caminos y nuestros pensamientos y entonces ya no podemos ver como Él ve. Ya no podemos mirar nuestras rebeliones y transgresiones de la misma manera que Él los ve. Y entonces, en lugar de cosas que tenemos que sanar, vemos cosas que nos han arruinado. Cosas sin remedio. Que nos han condenado a mantenernos lejos de Él y de su amor. Pero repito, ese tipo de cosas hace que resulte difícil percibir el amor que Dios siente por nosotros. No hace que ese amor desaparezca, hace que nosotros tengamos dificultades para percibirlo. Ahora, esto no es solo la única manera, porque no solo por errores y pecados dejamos o anulamos esta percepción. Así también, dice el elder Renlund, nuestra percepción del amor de Dios podría verse atenuada por circunstancias desafiantes y enfermedades físicas o mentales, entre otras. Mis circunstancias difíciles podrían hacer que para mí sea difícil percibir el amor de Dios. Y claro, cuando no te está yendo tan bien, es difícil sentir que Dios te ama. Porque a veces asociamos el amor de Dios con que nos vaya bien y es que Dios me ama mucho, por eso me va tan bien. Pero eso en realidad es un error de nuestra relación con Dios, o al menos de nuestra interpretación con nuestra relación con Dios. No lo he experimentado de primera mano como padre, pero sí como hijo y como hermano. No siempre voy a estar en los mejores términos con las personas. Siempre vamos a tener desacuerdos o simplemente va a haber momentos en los que nuestra relación se sienta un poquito no tan unida como siempre. Ha sido importante para mí y un gran aprendizaje el entender que eso no significa que el amor que yo siento por la persona y viceversa, que la persona siente por mí, ha desaparecido. A veces cuando las cosas no van bien en una relación, o en este caso interpretamos que el cómo me está yendo en la vida es sinónimo de cómo está mi relación con Dios, y a veces creemos que entonces el amor no está. Pero es un error. El cómo nos está yendo alrededor no es un reflejo de cómo está nuestra relación con Dios. Pero a veces dejamos que esas circunstancias difíciles nos impidan sentir el amor de Dios cuando nosotros las interpretamos como una evidencia de nuestra relación con Dios. Cuando dice la Escritura, porque los montes se moverán y los collados serán quitados, pienso en cómo los montes de nuestra vida, como dice el presidente Nelson, las cosas difíciles se mueven de un lado a otro. Ponen a veces simplemente enfrente de nuestra vida. Los montes se moverán, los problemas se moverán, a veces hacia un lado, a veces de frente. Mas no se quitará de ti mi bondad. No importa lo que afrontes o la montaña que tengas que ascender, la bondad de Dios está ahí. A veces tiene que ver con cómo percibimos nuestra situación y cómo percibimos nuestros actos y cómo nos vemos como personas rebeldes o insuficientes o incapaces, errantes. Pero no dejemos que nuestra autopercepción se imponga sobre el amor de Dios.
No dejemos que nuestra percepción negativa de nosotros mismos pese más que el amor de Dios en nuestra vida. Fíjate qué interesante concepto. Cuando dejamos que nuestra perspectiva de nuestra rebelión, de nuestras imperfecciones, de nuestras montañas y dificultades, de nuestras situaciones, cuando dejamos que eso no nos permita percibir el amor de Dios, estamos dejando que eso tenga más peso que el mismo amor de Dios en nuestras vidas. Ahora, no significa que por el amor de Dios solo estas cosas desaparecen, pero significa que debemos darle la perspectiva apropiada a las cosas. Que debemos elevar nuestros pensamientos y nuestros caminos y ver las cosas en la medida de lo posible más como Dios las ve. No es que el amor de Dios no esté ahí para nosotros, sino que en ocasiones no lo aceptamos o no lo percibimos. Pero el que no lo sintamos en un momento u otro no significa que no esté ahí. Ahora, decimos, bueno, Braulio, pero ¿cómo quito esto? ¿Cómo quito este pabellón? ¿Cómo puedo simplemente sentirlo? La verdad es que no tengo una respuesta, porque creo que cada situación es diferente y que no hay una respuesta para todos. Regularmente solemos envolverlo en una respuesta sencilla como mira, pues lee las escrituras o ve al templo, pero la verdad es que no es la misma respuesta para todos. Te mentiría si te digo que hay una respuesta específica, porque también depende del tiempo del Señor. Simplemente a veces el desierto dura 8 años y no es porque tú estés mal, es simplemente porque así es como debe ser. Cuando reflexionemos en esto, creo que la manera más fácil de verlo y de entenderlo es recordar el himno que dice, tal como el sol es el amor del Salvador. Braulio, pero es que no veo ni siento el sol ahorita. Sí, se supone que la tierra da vueltas y así es como debe ser, y a veces no vas a ver y sentir el sol. Se supone que es parte de la idea. El amor del Salvador es como el sol. Habrá veces que no podrás sentirlo plenamente ni verlo claramente en tu vida, pero no significa que no esté ahí. Pero ¿por qué no lo siento? Debería sentirlo. Lo que entiendo es que si el amor de Dios y del Salvador es como el sol, simplemente es parte del diseño del Padre, que no lo veamos y lo sintamos tan plenamente. Ahora, eso suena un poco triste, pero cuando nosotros entendemos que eso no significa que el amor no esté, es decir, entendemos que aunque no lo podamos ver y sentir en este momento, ahí está, es real y sigue ahí, es cuando entonces toma su lado más amable esta postura. Porque ahorita yo te estaba hablando de que no lo sientas o lo veas ahorita, pero cuando te das cuenta que eso no significa que no esté, entonces cobra el lado bonito de esta historia. Tal vez en este momento de nuestra vida estemos en un momento donde no vemos o sentimos claramente el amor del Salvador o de Dios. No te preocupes, eso no significa que no esté ahí. A veces simplemente toca que sea de noche. Pero el testimonio que tú tengas y la comprensión que tú tengas del amor de Dios te dará esa paz de saber que ahí está ese amor para ti, que no se ha ido, por más que ahora no te toque verlo y sentirlo claramente. Sigue ahí. En ocasiones no lo vemos, a veces no lo sentimos y a veces, aunque sea de día, de alguna manera u otra, estamos en una sombra en nuestra vida. Tal vez el sol esté a mediodía alumbrando todo, pero nosotros estemos en un momento de sombra en nuestra vida. Repito, no estoy seguro de que haya una respuesta universal para decir cómo salir de la sombra a la luz y sentir el amor plenamente. La promesa de Dios no es que, a pesar de que los montes se muevan y los collados desaparezcan, siempre sentirás mi bondad y amor. No es esa la promesa. La promesa es que esa bondad no se irá. La promesa no es que el convenio siempre te dará paz. La promesa es que el convenio de paz no se romperá.
seguirá ahí. Las promesas seguirán vigentes y no se irán. El amor de Dios seguirá constante y firme y fuerte siempre. Sé que es duro y difícil cuando no lo sentimos plenamente, pero debemos entender que nuestro sentir y percibir no siempre refleja la realidad. Y que no debemos poner nuestro sentir y percibir por encima del peso que debería tener el amor de Dios en la vida. Y el testimonio que tenemos de que es real y tal vez la fuerza más grande que jamás conoceremos. No permitas que tus inseguridades, tus miedos o las sombras en tu vida te convenzan que el amor de Dios no brilla para ti. Si en este momento estás en una sombra o una noche en tu vida, recuerda que el amor de Dios es como el sol. El hecho de no sentirlo y verlo ahora no significa que no exista, que no esté y que no brille hacia ti. Significa que es parte del proceso de nuestras vidas pasar etapas en las que no lo sentiremos. Cristo dijo: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué no estás conmigo? ¿Por qué no te siento? Porque parece que tu amor no arde en mi pecho y mi corazón como antes. ¿Por qué? ¿Por qué me has dejado? Creo que la respuesta para Cristo es la misma que hay para nosotros. Es parte del proceso. Pero tranquilo, que eso no significa que no esté. El amor de Dios siempre está. Siempre ha estado y siempre estará. Firme, fuerte y constante para ti. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Y te quiero pedir que nunca olvides esto. No importa cuántos fracasos tengas, no importa que vayas de uno a otro, el Señor te ve por encima de todo eso. Y no importa la cantidad de fracasos que tengas, que yo tenga y que todos hayamos tenido.